Saludos amigos de Contrapunto TV. Hoy tenemos una entrevista en este otro espacio. Tenemos el agrado de tener ante nosotros a Juan José García, académico, experto en temas migratorios. Mucho gusto y muchas gracias de estar aquí, querido compañero, colega. Bueno, muchas gracias, Juan José, por la invitación para comentar algunos elementos de un tema que es prioritario para Centroamérica y para El Salvador, ¿no? De nuevo, muchas gracias. Para comenzar, quería que habláramos este tema que atraviesa en toda la realidad salvadoreña y centroamericana, pero sobre todo nosotros. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de la migración en estos momentos de El Salvador hacia Estados Unidos principalmente? Bueno, en realidad la migración, los flujos migratorios son un componente fundamental para la sociedad y para la economía de este país. No es posible explicar a esta sociedad y a esta economía sin que se tome en consideración el tema migratorio, ¿no? Los flujos migratorios. Y estos han tenido un comportamiento al alza durante los últimos 30 años. Los datos del censo de Estados Unidos demuestran que entre el 2010 y el 2013 la comunidad salvadoreña creció un 160% en Estados Unidos, o sea, más del doble, ¿no? El doble y un poco más de la mitad, ¿no? Pasando de 900,000 salvadoreños a más de 1.600.000 en el 2013. Son los que cuenta el censo de Estados Unidos, ¿no? Que de eso hay un subregistro enorme, ¿verdad? Sí, algunos no los cuentan, no llegan. Por supuesto que no, la mayoría no se cuenta, ¿no? En Cancillería logramos tener un cálculo más o menos acertado hacia 2.850.000 salvadoreños viviendo en el país del norte, ¿no? Si uno toma en consideración estos datos, especialmente estos datos del censo de Estados Unidos, pues realmente llega a la conclusión de que el flujo migratorio es importante para este país. Todos los días salen y llegan a Estados Unidos, o sea, tienen éxito de asentarse en Estados Unidos, 300 salvadoreños. Eso es una cifra alarmante, ¿no? Alarmante porque es un dreno demográfico muy importante. Porque no solamente es que se vayan los salvadoreños, sino que se van los más jóvenes, la media es de 26 años de edad, los más educados, la media de educación es alrededor de 9.6 grados de educación, mayoritariamente, ligeramente mayor el componente masculino que el femenino, y últimamente con un importante flujo migratorio de niños, niñas y adolescentes que se están yendo, ¿no? Ese tema de los jóvenes y niños que llegan a la frontera de Estados Unidos, incluso muchos desprotegidos, sin acompañante, es lo que causó recientemente un tremendo impacto en Estados Unidos. A raíz de eso ha habido conversaciones más directas entre Washington y los gobiernos centroamericanos, pero ¿en qué ha quedado todo eso? Bueno, en realidad la visibilidad del drama humano, de los flujos migratorios salvadoreños, especialmente irregulares, ¿no? Aquellos que van sin papeles, ¿verdad? Que van de manera irregular, llama la atención de vez en cuando, ¿verdad? Hace 5 años, pues sucedió el drama humano de la masacre de Tamaulipas, ¿verdad? Eso llamó la atención del mundo igualmente, ¿verdad? 72 migrantes irregulares, 14 salvadoreños fueron asesinados por el grupo criminal de los Zetas. Eso puso también una alarma
de lo que estaba pasando precisamente en el tránsito por México, ¿no? Y hace un año precisamente también el mundo se alarmó, se encendieron las luces de emergencia por la situación en que se encontraban miles de niños centroamericanos en condiciones bastante difíciles, en albergues nada habitables, de niños centroamericanos que fueron detenidos en la frontera de Estados Unidos con México, ¿no? Eso llamó la atención del mundo. Estados Unidos tuvo que tomarle atención a ese drama humano. Los países centroamericanos se volcaron igualmente a atender este fenómeno que había pasado desapercibido por mucho tiempo. No es que los niños hayan migrado en el 2014 y antes, no. Niños y niñas y adolescentes migrantes los hemos tenido en cantidades durante muchísimo tiempo, ¿eh? Lo que sucede es que las condiciones mismas de Estados Unidos, la detención de los niños y el albergue donde estaban, pues no ofrecían las condiciones mínimas para que estuvieran. Eso, digo, pues llamó la atención y Estados Unidos se compromete a un programa de ayuda, de asistencia, especialmente financiera, para atender este fenómeno de la migración. El programa de Alianza para el Bienestar, ¿no? ¿Está funcionando ese programa? No ¿Está teniendo resultados reales? No, todavía no ha comenzado ese programa, ¿no? Está todavía en la etapa política de definición, ¿verdad? Ese programa va a tener un monto de $1.000 millones aproximadamente, todavía no se sabe, pero $1.000 millones para los 3 países del Triángulo Norte que mayormente expulsan población, especialmente de niños y niñas. El objetivo fundamental de este programa de Alianza para la Prosperidad es detener este flujo migratorio, ayudar a que realmente los salvadoreños encuentren oportunidades de un mejor futuro al interior del país, ¿verdad? Y no tengan que buscarlo en Estados Unidos. Este es el gran objetivo, el objetivo estratégico de este programa, ¿no? Estos temas en síntesis, ¿cómo crees tú que has estudiado tanto el problema que se pudiera realmente comenzar a tener solución? Yo creo que solución puede tener si hay voluntad política de diseñar y implementar políticas migratorias de carácter integral desde los países receptores de población, que son en definitiva los que están reprimiendo a estos flujos migratorios. Pero Estados Unidos no lo tiene tampoco, no tiene política migratoria. La única política migratoria es ¿cuál ha sido? ¿No? El muro en la frontera con México y fortalecer la patrulla fronteriza, fortalecerla con instrumentos represivos. Actualmente tenemos un problema serio con los deportados centroamericanos, ¿verdad? Que han aumentado este año en un 56%, ha sido un flujo de deportados enorme. Es decir, no hay una política inteligente para poder frenar estos flujos migratorios. En Europa igual, ¿no? Europa no tiene instrumentos de política migratoria. Europa es culpable también en cierta medida de los conflictos en Asia y los conflictos en África. El mecanismo más importante para poder frenar estos flujos migratorios irregulares es desmontar el conflicto en Siria, pero no vemos con claridad este desmontaje. Lo que tenemos es un escalamiento cada vez más grande del conflicto militar, ¿no? Nadie habla por ejemplo, del bombardeo, de la agresión militar de Arabia Saudita a Yemen, por ejemplo, a Yemen, ¿no? Que constantemente está produciendo desplazamientos, etc. En Centroamérica es igual, ¿no? ¿Qué es lo que está expulsando más población en este momento? Es el tema de la inseguridad, el tema de la violencia de los países del Triángulo Norte, ¿no?
la violencia se está transformando en un instrumento de expulsión de población y está desplazando ya a factores tradicionales como la reunificación familiar, por ejemplo, ¿no? Actualmente ya casi la gente dice, yo me estoy yendo no tanto porque no tengo empleo, sino porque me están extorsionando, ¿no? Porque me están amenazando, porque ya no puedo vivir en el barrio, porque ya no puedo vivir en mi colonia, ¿no? Y estoy agotando los recursos internos de desplazamiento, especialmente recursos de carácter familiar, ¿no? Y ya no me queda otra alternativa más que irme, ¿no? Y lo peligroso de este tipo de migración es que se trata de una migración no planificada. O sea, tú te tienes que ir ya, Juan José, ¿verdad? Porque tu vida, la vida de tu familia está en peligro, ¿no? Y no tienes tiempo de planificar y por lo tanto entonces la posibilidad de éxito de esta migración es menor, ¿eh? Se trata también de una migración no individual, ¿eh? No planificada de manera individual, sino son grupos familiares los que están migrando mayoritariamente, ¿no? Entonces se trata de otro tipo de migración, mucho más caótica, mucho menos planificada y con menos posibilidad de éxito. Y precisamente por eso es que estamos teniendo una deportación masiva desde México, porque México ha aumentado los controles fronterizos y por lo tanto entonces ya no hay mucha gente que llegue hacia la frontera con Estados Unidos, ¿no? Porque se los están deteniendo en frontera sur de México con Guatemala. Entonces se trata pues de flujos migratorios más problematizados, mucho más violentos, mucho menos planificados y por lo tanto con menos posibilidades de éxito. Juan José, vamos a interrumpir aquí y vamos a ir a un corte para después continuar en una segunda parte. El presidente Salvador Sánchez Serén ha recorrido las principales colonias y barrios con su programa Gobernando con la Gente. Y este espacio es donde el gobierno, ministros, viceministros, vienen acá para escuchar y compartir también soluciones. En octubre vino el presidente a la colonia Montserrat y le pedimos que nos ayudara a arreglar las calles y nos arreglaron estas calles. Cuando vino el señor presidente nosotros le pusimos el problema que tenía, nos colaboraron, ¿verdad?, a cerrar la pedrera. Y él nos ayudó a poner lo que es hacer el pozo y ahorita somos beneficiadas con el proyecto del agua. El programa, que se transmite a nivel nacional para radio y televisión, visitará los principales municipios del país para constatar de cara a la gente sus necesidades y encontrar juntos las soluciones. Gobierno de El Salvador, un año gobernando con la gente. Estimados amigos de Contrapunto TV, continuamos en la entrevista El Otro Espacio con Juan José García. Él es ex viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador y experto en situaciones migratorias. Juan José, nos gustaría ahora que nos hablara sobre lo que está ocurriendo en hechos dramáticos también referidos a la migración europea y árabe y africana hacia Europa, pero se están dando hechos realmente que los hemos visto muy, muy dramáticos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, hay dos fronteras muy peligrosas en el mundo actualmente. La frontera, el tránsito por México, que ha sido ya analizado antes, y el tránsito de África y de Asia hacia Europa a través del Mediterráneo. En este último, en lo que va del año, más de 300 migrantes africanos y asiáticos del medio este asiático han muerto en las aguas del Mediterráneo. Recurrentemente hay crisis de carácter humanitario precisamente de ese flujo migratorio hacia Europa. Actualmente esa crisis ha sido aumentada y alarmante, de manera alarmante,
por el flujo migratorio de Siria, fundamentalmente por la crisis, el conflicto que vive Siria en este momento, ¿no? Eso ha impulsado el flujo migratorio de una manera alarmante. Digo pues que es una de las fronteras más problemáticas, más peligrosas y que ha costado ya cifras de seres humanos muertos precisamente tratando de llegar a Europa. Y aquí yo quisiera plantear tres cosas fundamentalmente. ¿Por qué la crisis actualmente? En primer lugar, ya dijimos una crisis de Siria, ¿no? Pero también que se abrió una puerta desde Asia hacia Europa que antes estaba cerrada. Y es la crisis, la puerta griega, ¿no? Grecia abrió sus puertas para el flujo migratorio. Antes estaba cerrada, ¿no? Y por lo tanto, entonces era difícil llegar a Europa por la vía de las islas griegas, ¿no? Actualmente Grecia pues abrió sus puertas y ya hay zonas de Grecia, las islas en el Mediterráneo, que están prácticamente colapsadas por el flujo migratorio desde Siria, ¿no? Y eso permitió precisamente que los sirios llegaran en cantidades importantes a países donde antes era impensable que llegaran, ¿no? Como Austria, por ejemplo, ¿verdad? Austria se ha visto desbordada precisamente por ese flujo migratorio alarmantemente grande, y países que antes estaban ausentes en el tema migratorio ahora están siendo precisamente... Que los países de Europa del Este exactamente, también, ¿no? Hungría, Austria, que nunca antes había sido mencionada dentro del trama migratorio, ahora es un país importante en este flujo. Alemania, que había sido tradicionalmente un receptor de población fundamentalmente de Turquía, ahora también se va a convertir en un receptor de población siria. Entonces, pues esta puerta que se abre en Grecia es importante para explicar esto, ¿no? Un segundo elemento que tiene que ver es que Europa no tiene una política migratoria de carácter integral, ¿no? Y por eso es la crisis, ¿verdad? La política migratoria de Europa se había consolidado únicamente en el resguardo de sus fronteras, ¿no? En asegurar que no llegasen esos flujos migratorios masivos a Europa por la vía de cerrar sus fronteras. En Ceuta y Melilla, por ejemplo, que es el paso de África hacia Europa por España, hay una cerca, ¿verdad? Hay una barda, ¿verdad? Enorme, que simboliza la política migratoria europea en este momento, ¿no? Por lo tanto, entonces, Europa se ve sin instrumentos de política para poder atender esta crisis migratoria. Y ahí tenemos ahora que los países están peleando por quién va a recibir cuántos refugiados sirios, ¿verdad? Y España está diciendo que no va a recibir muchos porque está en crisis. Y Italia está diciendo, mire, nosotros ya no podemos recibir a nadie más porque tenemos ese flujo de Argelia y de Túnez y de Libia que nos invaden permanentemente. Y, en fin, algunos dicen, mire, vamos a tener que reunirnos en este día, se están reuniendo los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar este fenómeno. Algunos dicen, mire, tenemos que relacionarlos con el Producto Interno Bruto de cada uno de los países de la Unión. ¿Cómo visualizas tú la situación actual de que sectores conservadores que tienen mucho poder en Estados Unidos están cada vez más negados a la posibilidad de que continúe este flujo migratorio, incluso con amenazas de expulsar a los migrantes ilegales? Entonces, ¿cómo se ve eso? Me parece a mí un poco paradójico, mientras el actual gobierno está tratando de ayudar para resolver esta situación, los otros están bastante agresivos. Claro, y es preocupante esas posiciones políticas xenofóbicas, extremas, fanáticas, ¿no? Como la expresada
reiteradamente por el señor Trump, que ha manifestado claramente ser un opositor férreo a la población migrante y ha amenazado con medidas un poco extrañas y exorbitantes, ¿no? Como la construcción del muro, ¿no? Y, en los 3.000 kilómetros de frontera que tienen con México, el de la expulsión de los 12 millones de migrantes irregulares que viven en Estados Unidos. Ha amenazado con medidas un poco absurdas, ¿no? En este sentido. Pero lo importante no es que anuncie esta medida, todos conocemos un poco la posición del señor Trump. Lo trágico es que tiene eco en la opinión pública y en los votantes norteamericanos, ¿no? Actualmente el señor Trump está liderando las encuestas del Partido Republicano, ¿no? Con estas posiciones xenofóbicas, con estas posiciones antimigrantes. Yo recuerdo una encuesta también de una cadena de televisión de Estados Unidos, la ABC, cuando la crisis de los niños migrantes centroamericanos, en donde se expresaban con números, ¿no? Las 2/3 partes de los norteamericanos estaban a favor de que se expulsase inmediatamente a los niños y niñas que estaban sufriendo una serie de vejámenes de sus derechos en la frontera con Estados Unidos. Las 2/3 partes, el 63%. Sobre esa base, entonces, que se monta toda esta posición xenofóbica, antimigrante, ¿verdad? Y los resultados de las elecciones de hace un año aproximadamente en Estados Unidos, que fueron elecciones legislativas, demuestran precisamente esto, ¿no? El Senado y el Congreso de Estados Unidos está dominado por el Partido Republicano, bastante radical, ¿no? Difícilmente se van a pasar medidas de alivio migratorio, ¿verdad? Una reforma migratoria en este sentido, difícilmente, ¿no? En este sentido, entonces, es preocupante esta posición, porque la única alternativa de política migratoria que está teniendo Estados Unidos es una medida, dijéramos, policíaca, de violencia, de amenaza contra los migrantes, ¿verdad? Juan José, ha sido un agrado tenerte aquí analizando este tema tan dramático y tan recurrente en nuestras vidas. Esperamos tenerte nuevamente. No, Juan José Tocayo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar contigo acá, pues discutiendo y platicando y conversando sobre este tema que, como tú dices, es tan recurrente y que nos impacta cotidianamente. Muchas gracias a este otro espacio por la oportunidad que nos ha dado. Amigos de Contrapunto TV, esta fue una entrevista de otro espacio. Estuvo con nosotros Juan José García, ex viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador y experto en temas migratorios. Los esperamos para una próxima entrevista.